En una cama del hospital Fate Bene Fratelli de Milán yace Florencio Sánchez. Es el invierno de 1910, en un frío mes de noviembre. Su viaje a Europa, en procura de una consagración mundial y una cura para su endeble salud, parece terminar en este cuarto, tan alejado de su Río de la Plata. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí dispuesto a que me acribillen a preguntas. Bueno, acá nos encontramos en un espacio muy lindo. La biblioteca. La biblioteca muy linda. De la Facultad de Humanidades, que mucho tiene que ver con el invitado que vamos a estar compartiendo este momento con ustedes. Pero antes a mí me gustaría presentarlo con justamente la importancia y la seriedad con que corresponde presentarlo, y por eso lo voy a presentar para no olvidarme, mencionar algunas cosas que ya tenemos escritas. Después lo hacemos más didáctico, más, pero bueno, estamos con Roger Mirza. Roger Mirza nació en Cairo en 1944 y es doctor en Teoría e Historia de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor titulado del Departamento de Teoría y Metodología Literaria y coordinador de Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Ha dictado conferencias, cursos y seminarios de grado y posgrado en universidades como, por ejemplo, Argentina, Brasil, Canadá, España, Francia, Uruguay y Venezuela. También fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en París, y recibió premios como el de Armando Discépolo a la investigación teatral universitaria. Como verán, este señor acá que está conmigo, este caballero, ha tenido una gran trayectoria, y creo que me quedo un poquito corta también, porque también fue docente previo a lo que fue su pasaje en la Universidad de la República, en Letras. Fue docente del liceo, En secundaria, en varios liceos. Sí. De literatura. Voy a mencionar un poquito los libros que él ha escrito, algunos los tenemos por acá, los podemos apreciar, pero entre ellos está Crisis de la dramaturgia y las prácticas escénicas en la contemporaneidad, Florencio Sánchez contemporáneo, Herrera y Reisig, Dictadura contra las tablas. Y ¿qué tema este? Creo que ese es el que vamos más a desarrollar. Dictadura contra las tablas y la escena bajo vigilancia. Ese es otro tema importantísimo para poder desarrollar con Roger Mirza. Así que bueno, luego de esta presentación, ¿cómo está, Roger? Gracias por recibirme aquí. Al contrario, un placer. Doblemente recibido. Me permite además volver a la facultad donde estoy jubilado ahora, hace un año más o menos. Y extraño las clases, que era mi pasión. Más que escribir o hacer crítica teatral, que hice durante años, lo que me apasionaba era el contacto directo con los alumnos. Sí, claro, el intercambio entre alumnos, y a partir de los textos, por supuesto, porque creo mucho en la comunicación oral y en el poder que tiene la comunicación oral del docente con respecto a cualquiera de los temas que esté dando, y mucho más si es literatura, y más si es literatura dramática, que tiene que ver también con la presencia física, tiene que ver con el espacio, y no es solamente literatura. Ahí tenemos como un plus con respecto a lo que es la literatura, que es los cuerpos en escena, y entonces ahí aparecen otros elementos que son apasionantes también. Por supuesto. Y eso lo saben muy bien los actores. Lo sabemos muy bien también los actores. Sí. Te iba a consultar porque, claro, nosotros vemos como el teatro, o mejor dicho, como tú lo dijiste, las artes escénicas, sí, o todo lo que hace posible, ¿no?, el espectáculo, pero capaz que me interesa más abordar el tema de cómo vos estudiás la historia del de teatro, lo que fueron los movimientos teatrales. Y en ese sentido estamos a un día, ¿no?, del golpe de Estado y de la dictadura, del cierre del Parlamento, sí, sí, la huelga general. Hoy es 3, fue el día de ayer 9 de julio. Sí, sí. Y en ese sentido, ¿qué época? ¿Qué época? Sí. ¿Cómo justamente afectó la censura militar a lo que fueron los movimientos teatrales independientes en el Uruguay y también a la comedia? Si usamos la palabra afectó
en el sentido más amplio, estoy de acuerdo. Si usamos la palabra afectó en el sentido de que hizo mella, disminuyó, debilitó, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tuvo el teatro en el periodo de la postdictadura fue su capacidad de sobrevivir haciendo obras, y haciendo obras que directa o indirectamente tenían que ver con la opresión, con la situación de la dictadura, etcétera, cuidando siempre de no llegar a provocar para ser cerrado o metidos presos, cosa que ocurrió. En algunas oportunidades se llevaron a todos los actores presos. Pero durante la dictadura, digamos, se generó una especie de complicidad entre los espectadores y los actores que sugerían o orientaban de alguna manera su texto en relación con la situación de la dictadura, y el público respondía maravillosamente, pescaba, incluso a veces interpretaba más de lo que quería el actor. A mí me decía Walter Reino, por ejemplo, que él había dicho en un momento, esto ya no se soporta, no sé cuánto, y la gente aplaudía creyendo que eso se aplicaba a la dictadura, y él estaba hablando de un contexto distinto. De modo que el público, de alguna manera, también apoyaba al teatro por esa recepción activa. Tenía como un apoyo de... Exacto, impresionante. Eso fue muy, muy importante para el público de la época y para la gente de teatro, que además no cerró las puertas, a pesar de que hubo muchos grupos que fueron totalmente prohibidos, y actores presos también. Pero seguían resucitando, digamos, reapareciendo, y en cierto modo se cuidaban, trataban de no provocar directamente y hacer alusiones y todo eso. Mandaban a un milico o no sé qué, a alguien que pertenecía de algún modo al Estado y al poder de la dictadura, a los teatros para controlar lo que decían. Y a tal punto llegó a ser como una especie de hábito fácilmente ¿cómo decirlo?, incorporado, que hablaban incluso a veces con el censor que era mandado por la dictadura, y el censor a veces, en lugar de denunciarlos y hacer que los llevaran presos, pedía para hablar con el director y le decía que aflojara un poco en tal cosa o en tal otra, y ellos cambiaban la palabra o no sé qué, manteniendo el sentido. Y entonces hubo como una especie de intercambio que no se dio en todos los niveles, pero que en el teatro fue muy importante. Es decir, que siguió el teatro funcionando, empleando de algún modo otro tipo de estratagema para apuntar a determinadas realidades que no podía apuntar directamente. Y eso fue un periodo muy, muy rico. Capaz que la pregunta no es muy delicada, que digamos, pero mucha gente quizás se la haga y a veces no se atreven a preguntarla. Pero ¿hubo algún grupo de teatro, alguien, qué sé yo, dramaturgos, que de alguna forma u otra fueran o apoyaran o estuvieran como... ¿A favor de la dictadura? Yo diría que no. No. Y si hubo alguno fue de una manera muy, ¿cómo decirlo?, muy largada, muy descostado, muy casi impermeable, así, que no era relevante, no se sentía en el ámbito, digamos, teatral esa presencia. Es más, te diría que incluso gente claramente apoyando al gobierno, de derecha y todo eso, se cuidaban, si querían hacer teatro, de no dejar pasar motivos políticos de derecha en sus diálogos y todo eso. En cambio, los signos y las guiñadas con el público que apuntaban a la represión, a la situación de dominio total de las Fuerzas Armadas, a la dictadura, etcétera, se multiplicaban. Y como me decía un actor, a veces incluso el actor sin querer hacía o decía algo que era interpretado por el público como alusión a la dictadura, y entonces venían los aplausos y no había ninguna intención. Cuando decía, por ejemplo, sí, estamos aquí esperando que termine esta farsa, entonces ¡bravo!, aplaudía el público recibiendo eso como una alusión a la situación del país. Lo que pasa es que la situación del país era tan radical, la dictadura marcó como una especie de huella tan profunda en la historia del Uruguay,
que era un ejemplo en toda América Latina, ¿verdad? De democracia afianzada, estable, con cambio de gobierno, sin levantamientos, sin golpe de Estado, en fin, y con una clase media dominante. Y eso la gente de teatro también lo aprovechó, y también los observadores de la dictadura, los que iban a ver si se zafaban o si decían algo contra el poder dictatorial para denunciarlos y meterlos presos, terminaban apoyando y aprobando las obras. Incluso me acuerdo que un actor me contó que uno de los que asistían fue a decirle al director que no se preocupara, que esas cosas que él hacía a veces como sin estar muy seguro si iban a pasar o no, estaban bien, que él pensaba que eso era teatro y lo aplaudía. Es decir, que hasta conquistaban a los que venían a censurarlos. Exacto, había como un cierto desconocimiento igual por parte de los militares que iban como a hacer ese control. Yo te diría que no todos. Había militares que claramente sabían muy bien lo que era teatro y tenían nivel como para reconocer que el teatro era bueno o no. Y esos fueron los que llegaron a hacer un diálogo con ellos como para decirles, no se preocupen, nosotros no somos idiotas, nos damos cuenta que ustedes están haciendo algo que es teatro y que no están acusando al gobierno. Porque también es cierto que los grupos, por más que insinuaran y aludieran, no tomaban nunca una cosa al pie de la letra, no tomaban, digamos, las riendas del desprecio o de la acusación directa contra el gobierno dictatorial. Eso quedaba a través de metáforas, sugería, y entonces la dictadura creo que en eso tuvo como una especie de freno. Cerró algún teatro, es cierto, pero el teatro, de los teatros que más con público arrastraban, que era el Teatro de la Comedia Nacional, pero también el teatro del Galpón y el teatro, más que el Galpón, el Circular. El Galpón estaba muy marcado, entonces se cuidaba mucho más y en un tiempo fue prohibido. Pero los actores del Galpón siguieron actuando en otros grupos. Y estaba el Circular, que en su pequeña sala seguía haciendo teatro y el público lo llenaba. Y había como un respiro de algún oxígeno que se podía... y además el público muchas veces sobreinterpretaba. Y un actor me decía, yo de repente me di cuenta y me dice, terminá de ahí. Y de mal modo, y el público aplaudía porque aparecía algo así como la prepotencia, el dominio y todo eso, y el público sobreinterpretaba lo que los actores mostraban. Además de que los actores muchas veces sugerían de muchas maneras, y el público pescaba todo. ¿Por qué te interesó justamente en lo que es la rama de la literatura, que puede haber sido como el teatro? El teatro, pero específicamente la historia de los movimientos teatrales. Estamos hablando acá de la escena afrocultural, sí, que es uno de tus libros. Sí. Es donde recojo de algún modo todo lo que más o menos pensé sobre el teatro. ¿Qué épocas más o menos? La dictadura es fundamentalmente la dictadura del 73 al 90 y algo. Y eso, al mismo tiempo, te diría que la dictadura hizo que la gente de teatro afinara sus instrumentos para alcanzar al público a partir de la situación contextual y no aceptando tener que hacer teatro por la galería y hacer teatro para la diversión solamente. Siempre había algo que se deslizaba en forma indirecta, generalmente para no ser acusado de denunciar algo del poder dictatorial, y por lo tanto no provocar tampoco a la represión para que eso llevara al grupo de teatro entero preso. Y era tanto el cuidado que un militar disfrazado de civil que iba a las obras de teatro y que además le gustaba el teatro, eso me lo contaba la gente del Circular. Rubén, Gianni no, era Jorge Curi me contaba que vino una vez a hablar con ellos y hablar con los actores y el director y a decirle que no se preocuparan, que ellos sabían muy bien que ellos eran actores y que no se preocuparan, que él sabía que estaban haciendo alusiones a la dictadura, pero que no lo iban a llevar preso por eso. Porque eso era el milico que estaba, o el no sé qué, cómo llamarlo, que estaba de algún modo encargado de denunciar algún tipo de, no sé, de agresión o verbal o lo que sea contra el gobierno.
De modo que el teatro, de algún modo, en la medida en que era buen teatro y en la medida en que los actores se esmeraban por hacer lo mejor en escena, cosa que era percibido incluso por un militar, de civil por supuesto, o un espía digamos, designado para eso, apreciaban la obra de teatro y le iban a decir al director y a la gente de teatro que no se preocuparan, que ellos no eran tontos para creer que estaban acusándolos directamente. Exacto. Y eso a la gente de teatro a su vez le permitió seguir de algún modo, porque al principio el gran temor, porque se llevaron presos a muchos actores y actrices, era hasta dónde podemos llegar con estas obras que de algún modo denuncian la opresión de tal cosa o tal otra, que puede ser interpretada como una alusión a la situación contemporánea. Sí, Reino, Curi como director, toda la gente del teatro circular es como la que sustituyó de algún modo a los otros grandes grupos que había, como como por ejemplo el teatro que tuvo mucha gente presa. El teatro, bueno, ahora se me escapa el nombre, pero continuamos y ya va a venir. Sí, que era el teatro de la gente cuyos integrantes, muchos de ellos eran socialistas o comunistas, ¿verdad? Y eso sí, ahí se llevaron presos a muchos, pero no presos, sino como una especie de advertencia, y los tenían unos días, claro, porque no tenían otra acusación que hacer, sino que habían acusado algo al Estado. Pero las acusaciones tampoco eran directas, pero también les llegaba a ellos la intención. Entonces, a veces se limitaban en todo caso a eso, una advertencia, una admonición, no vayan por ahí. Lo que es increíble es que algunos de esos espías, entre comillas, milicos, que iban a controlar, digamos, que no acusaran al Estado militar de algo, les gustaba el teatro. Incluso me contaba Jorge Curi que hubo una vez uno de ellos que fue a hablar con Curi y le dijo que lo que estaban haciendo en el circular era fantástico, que por favor no lo estropeara, que le dijera a los actores que sigan, pero que no se pasen. Exacto. Como una especie de confesión mutua, ¿verdad? Alguien que se sentía incómodo en la situación de censor y de milico, y Curi que atendía a eso y lo tomaba en cuenta, y los actores digamos que se multiplicaban para sugerir, y el público a veces hasta sobreinterpretaba, como por ejemplo cuando un actor decía, bueno, esto no lo aguanto más, yo me voy de acá, bien, aplaudían porque interpretaban eso de acuerdo a las circunstancias reales que estaban viviendo. Con respecto a eso, sobreinterpretaban. Capaz que tiene que ver mucho con y ahora ir como al teatro de esa época, pero desde la perspectiva de los contenidos que elegían al momento de representar una obra. Eso estaba pensado. Por supuesto. Elegían con mucho cuidado qué obra hacer. Yo me acuerdo de las conversaciones con directores y actores que pedían consejo incluso a otra gente. ¿Te parece que esto es mucho? Tendríamos que cortar esta parte. Es decir, que iban como midiendo, pero a su vez la represión también. Y recuerdo uno de los militares con quienes hablé en una entrevista que no pude escribir después, me decía, bueno, no somos tontos y además nos gusta el teatro, de modo que no vamos a hacer cualquier cosa. Eso me lo decía no era un policía simple, era un militar que iba al teatro y controlaba que no se pasaran. Como decía, no era un problema de que no dijeran nada contra la dictadura o contra toda forma de opresión, porque no había manera de eliminar todo eso. El teatro está lleno de denuncias de ese tipo. Exacto. Entonces, ¿Cómo te tocó toda esta época? Te diría que fue una época muy rica, contrariamente a lo que uno puede pensar. Y no soy el único que lo dice. Fue una época donde el teatro, para sobrevivir, inventó 1000 artimañas, como me decía el propio espía, digamos, el propio militar denunciante. Nosotros nos damos cuenta que ellos están diciendo tal cosa y se están refiriendo a la situación de los milicos, pero que se cuiden, que no vayan tan... Ese hombre era además alguien apasionado del teatro, a pesar de ser un milico, y a pesar de denunciar a veces a algunos de los actores.
Sin embargo, le gustaba el teatro. Y claro, ¿cómo no reconocer las habilidades y el prestigio y la maravilla que podían lograr actores como Reino, es decir, actores de la Comedia Nacional o actores de los teatros independientes, el teatro circular, pero también la Comedia Nacional? Es decir, que había continuamente una complicidad con el público. Y una complicidad que era una especie de inspector, que también podía meterte preso y era muy peligroso, sin embargo le gustaba el teatro. Y dejaba pasar. Porque sostenía que, a pesar de todo eso, no dañaba la función principal del gobierno y que al hacer buen teatro eso valía la pena. Las juntas. Son mis amigos. Justamente estuve hablando con mi compadre. El comisario está preocupado por vos. Y tiene razón. Como él dice, en la República Oriental somos colorados como él o blancos como yo. Y está bien. Cuando hubo que pelear en las cuchillas, peleamos. Pero nos respetábamos. No como esos anarquistas amigos tuyos que el comisario tan colorado, él se preocupa por meter presos. Por algo será.